Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. Créame que es una bendición tan grande que nuevamente estemos siendo instruidos a través de la palabra de Dios y que usted esté ahí tomando en consideración que hoy es un día hermoso para poder recibir la palabra del Señor. Quiero invitarlo primeramente en el nombre de Jesús a que usted tome ahí su Biblia, a que tome su instrumento, su espada, porque hoy es un momento en que vamos a usarla. Yo le bendigo en el nombre de Jesús desde ya. Y quiero que ahí, en el nombre de Jesús, antes de poder poner en oración esta mañana la palabra, yo quiero que podamos ir entonces a ella y podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, en su capítulo 95. Y quiero que podamos meditar en ella. Le pido por favor, ahí con su Biblia en sus manos. Es importante de que usted tenga la Biblia en su casa, en sus manos a esta hora, y que podamos meditar en la palabra de Dios. Quiero que vayamos entonces al libro de Salmos 95 y quiero que podamos dar inicio en el verso 8. La palabra de Dios dice: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años, dice la palabra, estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Vamos a orar. Padre de los cielos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, gracias por esta mañana, papito. Gracias por darnos la oportunidad a esta hora, Padre, de poder ser, Señor, hoy ministradores, pero también así oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias esta mañana, Señor, porque has sido bueno, porque has tenido, Señor, a bien hoy poder extender, Señor, tu palabra a quienes hoy están ahí dispuestos a escucharla. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso en donde nos has unido y nos has mantenido congregados, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy están ya conectados, por los que se van a conectar, Señor, por los que hoy a esta hora, Señor, van a finalizar, Señor Jesús, juntamente, Señor, esa transmisión, y que asimismo, Señor, sabemos que hay una bendición grande, Padre, en que la palabra, Señor, hoy ministra en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis amados. Es importante poder tener en cuenta hoy la administración de esta palabra. Yo quiero decirte y quiero enseñarte lo importante que es primeramente estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. En el libro de Salmos nos da una indicación muy importante en el verso 7, final del verso 7. Y tú sabes que el número 7 es el número de la perfección. Entonces puedo encontrar que una de las cosas más perfectas de las que el Señor nos quiere enseñar es oír hoy, dice su palabra, su voz. Entonces, tú que estás dispuesto ahí, dice su palabra en el verso 8, no endurezcamos nuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Oye bien, yo quiero que tomes muy en cuenta este término, desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, porque ahí vieron mis obras, pero fue por 40 años, verso 10, 40 años. Estuve disgustado con la nación y dije: pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Yo quiero que tomemos muy en cuenta esos 40 años. Y esta mañana quiero compartir contigo este tema, 40 años. 40 años que tiene que ver con desierto, que tiene que ver con proceso, tiene que ver con prueba, que tiene que ver con circunstancias que hemos estado pasando. Sé que no ha sido una cuarentena la que hemos vivido, ha sido más que una cuarentena, pero ciertamente Dios nos llevó a un tiempo de cuarentena. Por eso, la verdad quiero decirte esta mañana, lo importante es que podamos hoy no solamente preguntar por qué está pasando esto, porque Dios tiene un porqué.
pero también tiene un para qué. Porque ciertamente Dios nos ha llevado en esta transición de llevarnos a este desierto, a este proceso posiblemente de 40 días, a una cuarentena en donde hemos tenido que llevar a un proceso. Y ciertamente Dios tiene cosas grandes, porque ciertamente cuando Dios habla a su pueblo, una de las cosas que quiere referirse específicamente es que escuchamos su voz. Lamentablemente, la palabra de Dios nos enseña de que el pueblo ha divagado, ha venido y ha endurecido su corazón, ha tenido que no conocimiento de su camino, ha sido muchas veces necio al saber que en medio de toda aquella cantidad de palabras tuvo que apartarnos a un proceso para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando hablamos de este tiempo, ¿por qué este tiempo? ¿Por qué este tiempo que hemos estado posiblemente apartados, enclaustrados, y que hoy posiblemente este tiempo no hemos dicho por qué? ¿Por qué esta cuarentena? ¿Sabes una cosa? Estamos viviendo el año 2020, que 20 más 20 son 40. Entonces yo creo que estamos viviendo un tiempo glorioso de Dios profético para el pueblo de Dios, que ha sido llevado a un proceso especial en donde va a ser llevado a ese proceso de transformación. Yo lo llamo un tiempo de transformación, 40 años, un tiempo de metamorfosis, un tiempo de limpieza. A eso yo le quiero llamar hoy esos 40 años. Porque tú sabes que después del proceso en que una mariposa entra al proceso, después de esa metamorfosis lo lleva a algo mejor. Entonces podemos ver entonces lo importante que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Tiempo de transformación. Yo te quiero hoy ministrar desde este lugar un tiempo de limpieza, un tiempo de metamorfosis para ti. Mira, la palabra de Dios nos enseña entonces en el Salmo 32:8. Te haré entender, dice la palabra, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, dice la palabra, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti, dice la palabra en Salmos 32:8 y 32:9. Mira de qué manera entonces el Señor viene a decirnos que es el tiempo en que vamos a tener que entender. Es el tiempo en que vamos a entrar a una dimensión del entendimiento por el cual nos está llevando en este proceso. Es necesario entender y ser enseñados por Dios. Es el tiempo propicio el que el Señor ha buscado este año 2020, 40 años, tiempo de proceso, tiempo de limpieza, tiempo de transformación en el que Él nos va a enseñar y nos va a provocar un entendimiento para que no lleguemos a ser como el caballo, como el mulo sin entendimiento, dice la palabra de Dios. Entonces es el tiempo en que nosotros tenemos que llegar a entender que Dios quiere hablarnos y que Dios nos quiere acercar a algo mejor. La palabra de Dios entonces nos habla sobre que vamos a tener que ser llevados a una cuarentena, a un tiempo de limpieza. ¿Sabes qué importante es saber que en ese tiempo en el que hemos sido llevados, en ese tiempo en el que hemos sido apartados de una manera especial, Dios está haciendo cosas grandes con nosotros? Espero con todo mi corazón que Dios esté haciendo cosas grandes en tu vida. Que este tiempo haya sido un tiempo para poder involucrarte en el entendimiento de la palabra, en la búsqueda de la palabra. Porque ciertamente cuando el Señor saca a su pueblo y lo lleva por el desierto, porque le ha prometido una tierra prometida, entonces es el tiempo en el que van a ser probados los corazones.
Va a ser probado el corazón de aquel que en algún momento alababa y bendecía el nombre de Dios, pero en medio del desierto, el corazón de aquel hombre va a ser probado. Porque es ahí en el desierto donde no hay nada. Ahí es donde se va a conocer cuánto ha abrazado la fe en Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuánto has abrazado tú la fe en Dios? ¿Cuánto tú has estado hoy en medio del desierto confiando en que Dios, en medio de la nada, Dios ha tenido una protección, Dios te ha guardado y Dios te ha bendecido de una manera especial? Porque aún en medio del desierto, Dios ha prometido que nunca nos dejará. Porque aquel pueblo al que el Señor sacó de la esclavitud, porque aquel pueblo al que el Señor sacó de aquel mundo, hoy dice la palabra de Dios que llegó a ser llevado por el desierto, pero jamás fueron abandonados. Porque aún en medio de aquel calor hizo que saliera una nube que los cubría, y en medio del frío de la noche permitió que una columna de fuego pudiera llevar el calor al que lo necesitaba. Dios nunca los dejó solos, siempre estuvo con ellos, pero tenía ese proceso, un propósito. Y sabes, en el libro de Génesis, capítulo 7, verso 4, la palabra de Dios describe de esta manera: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, porque raeré sobre la faz de la tierra y todo ser viviente que hice. Mira, podemos ver ahí entonces plasmado el evento de aquel gran diluvio, del cual el Señor permitió que 40 días y 40 noches cayera agua del cielo de una manera sobreabundante, porque el propósito de ese diluvio era limpiar la tierra. Era un proceso de limpieza para la tierra. Entonces es necesario entender que cada proceso que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Y esta vez podemos ver plasmado en Génesis 7:4 la manera en que Dios hace descender agua del cielo para que la tierra entrara en el proceso de limpieza. Vemos entonces que nuevamente vemos otra vez plasmado ahí 40 días y 40 noches en un proceso de limpieza. Un periodo para ajustar las cosas. Era necesario que este periodo de limpieza viniera a esta tierra para poder ordenar las cosas, para que una familia fuera tomada y fuera procesada en medio de esa condición y que pudiera encontrar una tierra limpia. Una tierra en que en el momento había sido limpiada. Entonces, los tiempos que estamos viviendo, mis amados, son tiempos para ajustar las cosas. Las cosas de tu casa, las cosas de tu hogar, las cosas de tu familia. Muchos de estos acontecimientos vinieron a ajustar nuestra economía, vinieron a ajustar nuestra relación con Dios. Tiempos en que el Señor está ajustando las cosas. En Josué capítulo 6 verso 5 dice, verso 6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto, oye bien, nuevamente, 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que les dejaría ver la tierra, la cual Jehová había jurado a sus padres, y los daría tierra que fluye leche y miel. Vemos entonces en el libro de Génesis capítulo 7 verso 4 un proceso de limpieza a la tierra. Pero aquí estamos viendo un proceso de limpieza para el pueblo de Dios. Porque cuando el Señor tomó en consideración sacar a su pueblo de aquella condición de esclavitud, fue para llevarlos a un proceso de 40 años, porque era necesario una limpieza para su pueblo. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que muchos hombres de guerra
habían salido de Egipto juntamente con aquel pueblo. Pero cada uno de ellos, que en su corazón había venganza, había disgusto, había condición de controversia, la palabra de Dios dice que fueron consumidos en el desierto. No llegaron jamás a ver la promesa de Dios. No llegaron jamás a ver aquella tierra prometida que se les había dado por heredad. Entonces, este proceso de 40 años fue para una limpieza de su pueblo. Vemos entonces que cada proceso en el que el Señor lleva a una cuarentena a su pueblo, tiene un proceso. Y acá podemos ver una limpieza de su pueblo. Porque después de esto, oye bien mi amado, porque después de esto venía una nueva generación, venía una dimensión diferente para aquel pueblo. Y óyelo bien, Josué 5:7. Y a los hijos de aquellos, oye bien, de aquellos dice que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Entonces yo veo acá que en el proceso de la cuarentena, en el proceso de los 40 años, en el proceso de la limpieza de su pueblo, el Señor hace resurgir una nueva generación. Y esa nueva generación, la palabra de Dios la describe como tenían que ser circuncidados. Y tú sabes que el término circuncisión es sacar toda carnalidad del corazón del hombre. Y entonces podemos ver entonces que Dios nos lleva a ese proceso de cuarentena, porque lo que Dios quiere es probar nuestros corazones y que toda carnalidad que todavía esté allí pueda ser cortada, porque esto le va a dar paso a una nueva generación, a un nuevo pacto, a una nueva dimensión. Los procesos de las cuarentenas que Dios nos ha dado al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros, tiene como propósito llevarnos a una nueva dimensión. Y esa nueva dimensión primeramente es resurgir a un nuevo pacto, resurgir a una nueva dimensión. Porque ese es el propósito de Dios, llevarnos a algo nuevo, a obtener algo mejor. Porque ¿qué sería de que nosotros estuviéramos viviendo en la misma condición en ese proceso de cuarentena? Y esto le sucedió a un siervo. Primera de Isaías 4:18. Oye esto. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó, sacerdote Elí, hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era viejo y era pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Podemos ver en esta historia como un sacerdote pasó un proceso también de 40 años. Lamentablemente vemos entonces la figura de Isaí, el sacerdote Elí, ese sacerdote Elí, dice la palabra que empezó haciendo la obra de Dios, empezó haciendo el trabajo sacerdotal con excelencia, pero en medio de ese proceso, dice la palabra de Dios, se desvió, y al final de eso dice que se murió, se desnucó, se cayó y se murió. Pero ¿sabes lo tremendo de esto? Que después, para poder darle paso a Samuel, entonces todos los procesos de 40 años siempre es para sacar algo mejor, algo bueno. Y aquí podemos ver el surgimiento del siervo Samuel, que después del fracaso del sacerdote Elí, surge entonces la condición de Samuel. ¿Qué puedo decirte entonces, mi amado? Qué importante es entonces ahora entender el proceso por el cual Dios nos ha estado llevando. Un proceso de 40 días, una cuarentena. Yo le llamaría a esto el tiempo de la purga de Dios. Oye bien, ¿cómo hubiera querido ponerle como título
el tiempo de la purga de Dios. Porque es necesario conocer que Dios está haciendo un proceso en tu vida, en mi vida. Es necesario ahora no preguntar por qué, sino preguntar para qué el proceso de la cuarentena para mi vida. Y tú sabrás y tú entenderás en este momento lo que Dios está haciendo, porque te quiero contar que este proceso está por finalizar. Este proceso está por finalizar. Y espero que a este tiempo y a este proceso el Señor haya hecho ya algo en nosotros. Oye, la palabra de Dios dice en el libro de Amós, capítulo 2, verso 10: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entrareis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y para vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Qué tremendo. Yo quiero describirte esto. La palabra de Dios en el libro de Amós dice de que Dios nos hizo llevar por el desierto a un proceso de cuarentena. Pero ese proceso tenía un propósito: entrar en la tierra en donde había un proceso de bendición para cada uno. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que en ese proceso Dios levantó a hijos para que ellos fueran llamados nazareos, o sea, consagrados. Los tiempos de cuarentena son para que seamos los hijos consagrados. Pero mira, la palabra de Dios dice que más vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis que se callaran. A los profetas les dijiste no a la profecía. Por eso este tiempo de cuarentena es para que resurjan los nazareos del pueblo de Dios, los consagrados, los que han sido llamados con un propósito a santificarse, los que al salir de esta cuarentena podamos encontrar un propósito específico. Mira lo que dice el libro de Amós: pero más a vosotros diste de beber vino, a los nazareos, a los profetas mandaste diciendo no profeticéis. Cuando en el tiempo en que el Señor nos lleva a este tiempo de cuarentena, Dios nos lleva a que sea el tiempo en que nosotros seamos llamados los nazareos, los consagrados, los que seamos llamados con un propósito específico para realizar en este tiempo. Entonces, llegó un tiempo tremendo, un tiempo en donde Dios nos hizo pasar por procesos. Yo no sé cuántos de ustedes, los que están ahorita aquí, saben que el proceso que Dios te hizo pasar ha tenido un propósito grande en tu vida. Porque o sigues igual o porque has subido a una dimensión diferente. Porque has entendido el propósito de este apartamiento, de este alejamiento, este propósito donde fuimos encerrados, pero iba un propósito. Éxodo capítulo 16, verso 35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Oye la palabra de Dios. Dios les envió una comida celestial en medio de la cuarentena. En medio de esos 40 años, Dios comenzó a distribuirle a su pueblo un alimento del cielo. Por eso la palabra te viene a decir que no solo de pan vive el hombre. Porque es necesario que este tiempo de cuarentena es el tiempo en donde nosotros hemos podido alimentar de esa comida celestial. Espero que estés comiendo maná del cielo. Espero que este tiempo te hayas abastecido del alimento celestial, porque el pueblo de Dios fue alimentado específicamente con este tipo de comida. En Deuteronomios capítulo 8, verso 11 viene y lo vuelve a designar como: y te acordarás que todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto fue para afligirte, pero también fue para probarte.
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Yo quiero que podamos detenernos un poquito en este texto. Esta cuarentena en el que el Señor nos ha metido como un proceso de formación y de transformación y limpieza, no ha sido más para afligirnos. Sí, ha habido aflicción, pero también ha sido un tiempo de prueba. Ha sido un tiempo para que probaras tu fe, para que el Señor viera qué era lo que iba a abrir tu boca en medio de ese proceso del desierto. Porque era necesario saber lo que había en tu corazón y si había de guardar o no los mandamientos. Espero que hayamos guardado aún en medio de la situación más adversa los mandamientos de Dios. Espero que no hayas dejado ningún mandamiento que no hayas cumplido. Muchos se olvidaron de los mandamientos de Dios. Muchos se olvidaron de la casa de Dios y se preocuparon en su casa, mas se olvidaron en la casa de Dios. Guardaron un mandamiento, pero olvidaron muchos más. Y entonces el Señor nos hizo pasar este proceso para probarnos, para saber lo que realmente había en nuestros corazones, según el libro de Deuteronomio 8:2. Dice 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre. Yo no sé cuántos a esta hora tenemos hambre de la palabra de Dios, porque a muchos se les fue el hambre de la palabra de Dios. En este tiempo de cuarentena, muchos se olvidaron de escuchar la voz de Dios. Muchos ya no hicieron nada por buscar y anhelar la palabra de Dios. Mucho Facebook, mucho Netflix. Se abastecieron más de películas mundanas. Muchos empezaron incluso a escuchar música mundana y dejaron a un lado la música de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron hambre, pero se abastecieron de otro tipo de comida. Mas el Señor, su palabra lo dice, que en el tiempo de cuarentena Él hizo descender el pan del cielo, el alimento celestial, para que su pueblo nunca pasara hambre. Pero aquí dice: te afligió, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná. Yo sé si tú estás siendo abastecido hoy con ese maná. Yo no sé si estás siendo abastecido con esa comida celestial. Pero esa comida, dice, tú no la conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, dice Deuteronomio 8:3. Era necesario ser llevados a este proceso, mi amado hermano, mi amado hijo. Era necesario que pasaras por este proceso para saber hasta dónde anhelas el alimento de Dios, la comida celestial, para que tu corazón sea probado de esa manera. Dice la palabra de Dios, Jueces 13:1. Yo creo que acá voy ya terminando. Dice la palabra de Dios, Jueces 13:1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Oye esto. Jueces 13:1, lo voy a volver a repetir. Y los hijos de Israel, oye, ¿cuántos somos hijos de Dios? Dice, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Sabes lo que estoy viendo acá plasmado? Es que Dios en el libro de los jueces nos enseña cómo el pueblo empezaba bien, terminaba mal. Entonces el Señor hacía levantar jueces para volver a poner el orden. Pero vemos en este pasaje del capítulo 13 y en su verso 1 cómo el pueblo de Dios empezó a hacer nuevamente lo malo en un tiempo de cuarentena, en un tiempo de proceso, en un proceso en el que habían sido llevados incluso hasta la cautividad. Habían sido cautivos y habían estado en manos de los filisteos. Pero sabes,
que esta cuarentena, estos 40 años que describe el libro de Jueces capítulo 13, tenía una salida de victoria. ¿Y sabes dónde lo encuentro? En el verso 2. Oye esto. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a aquella mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En medio de aquel caos, en medio de aquel problema de 40 años en que describe Jueces 13:1, vino una respuesta. Una mujer estéril, a la que el Señor le habló al vientre de esa mujer y le dijo que en el vientre de esa mujer estéril iba a ser concebido un nazareo. Aquí estamos hablando de Sansón. Sansón, el nazareo, el consagrado, el que venía con un propósito: a derribar a los filisteos. Entonces, este es el tiempo. Este es el tiempo, mi amado hermano. Oye esto. Si Dios está dando un tiempo para que nosotros entendamos esto, Dios tiene un propósito. Moisés, 40 años. 40 años en el proceso de la transformación en el desierto. 40 años para poder tener un encuentro con la zarza ardiente. 40 años para poder entregarse a la presencia de Dios a través de aquella presencia del Espíritu. Elías, 40 días, dice la palabra de Dios, caminó 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para poder llegar al monte de Dios, para poder estar delante de la presencia de Dios. 40 días y 40 noches. Aquel hombre que corrió en aflicción, porque había una aflicción en él, pero llegó 40 días y 40 noches a la presencia de Dios. Jonás, 40 días predicando a aquel pueblo. Y lo que pasó en aquel pueblo, que fue depurado, fue limpiado, entró en un proceso de arrepentimiento. Noé, 40 días y 40 noches para luego que aquella arca se fuera a posar y fuera a descansar en un monte llamado Ararat. Y ese monte Ararat significa suelo santo. ¿Te has dado cuenta entonces cómo los procesos de los 40 días, las 40 noches, los 40 años siempre han sido para que tuviéramos algo mejor? Moisés, un encuentro con su espíritu, con el espíritu poderoso de Dios en la zarza. Elías, en la presencia de Dios. Jonás, 40 días para arrepentimiento. Noé, para poder estar en el lugar santo. Por eso cuando Moisés se acercó a aquella zarza, era necesario que se quitara las sandalias, porque estaba en suelo santo. Santificación. Quiero decirte, y con esto termino, Apocalipsis 22:10. Quiero describirte que este texto es el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo que estás viviendo tú y yo. Apocalipsis 22:10. Y me dijo: oye, no calles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora yo te quiero decir cuán cerca estará el tiempo. Porque si una de las cosas que yo estoy más convencido, que nosotros estamos viviendo el tiempo que está hablando acá. Y si para ellos estaba cerca
cuánto no para nosotros estará más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si una cosa estoy seguro es que tú y yo estamos dispuestos a ver esa venida de nuestro Señor Jesucristo, o por lo menos la presencia de encontrarlos con Él en el cielo. Verso 11 dice: y el que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es el tiempo en que nosotros nos toca vivir esta palabra, porque ciertamente el que es, y el que no es, no lo será. Por eso, si tú estás practicando la justicia, practícala. Porque si tú estás siendo santo, santifícate todavía aún más. Porque el tiempo de la cuarentena, el tiempo que el Señor nos ha llevado a este proceso de 40 días y 40 noches, el proceso que Dios nos tiene en esta cuarentena es para que nosotros podamos santificarnos, consagrarnos, limpiarnos, purificarnos, transformarnos. Tiempo de transformación. Tiempo en que Dios está apartando lo malo de lo bueno. Tiempo en que Dios está apartando de lo que es y lo que no es. Por eso tú tienes que entender que Apocalipsis 22:11 está diciendo: si tú eres un injusto, sigue siendo injusto. Pero si tú has practicado la justicia, síguela practicando. Porque es necesario llegar a la santificación. Oye esto, verso 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Tiempo, este tiempo. Dice la palabra de Dios que hechicero y mentiroso es lo mismo. Hechicero y mentiroso, homicida y mentiroso, idólatra y fornicario y mentiroso es lo mismo. Así que si este tiempo de transformación, de limpieza, ha venido a quitarte odio, rencores, iras, disgustos y divisiones, Dios está haciendo un proceso de santificación y un proceso de limpieza en nuestra vida. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero oye esto, Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Entonces, Jesús nos ha hablado. Jesús está enviando mensajeros para decirnos: solo la esposa y el espíritu le pueden decir a nuestro amado: ven. Y si tú esta mañana estás como esposa, yo creo que hoy podemos decirle al Señor: gracias por este tiempo de cuarentena que nos has hecho pasar. Gracias porque hemos aprendido limpieza, hemos aprendido transformación, hemos aprendido de que Dios ha hecho cosas extraordinarias con nosotros, porque aprendimos el proceso, porque aún en el proceso nunca dejaste nuestras vidas. Porque hemos aprendido a amarte y saber que en medio de toda circunstancia nunca nos dejaste, porque siempre proveíste cada una de nuestras necesidades. Entonces podemos decirle ahora: entonces, Espíritu de Dios, llena este lugar y desciende, Señor, desciende. Porque nosotros hoy podemos decirle: somos la amada que ha pasado el proceso, pero que de este proceso Dios nos ha santificado, Dios nos ha proveído y Dios nos ha bendecido. Así que ahí donde estás, en el nombre de Jesús, yo quiero que cierres tus ojitos
Yo quiero que cierres tus ojitos porque vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre de Dios. Si tú eres de esa amada, si tú eres esa amada que ha sido consagrada para este tiempo, si tú has sido pasado por el proceso de la limpieza, si tú hoy puedes decir: he sido transformado en medio del desierto, he sido transformado en medio de esta cuarentena, entonces yo te quiero decir: ya estamos saliendo de ella. Y lo que nos espera es lo que mejor viene para nosotros. Porque para nosotros viene un tiempo de consagración. Porque tú eres un nazareo consagrado, para que hoy podamos nosotros decir que lo que viene es una batalla para los vencedores. Esos vencedores en Cristo, que eres tú. Eres tú, mi hermana. Eres tú, mi hermano. Entonces, ahí donde estás, Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y desciende, Señor, desciende con autoridad y poder, Señor, porque hoy podemos decirte: Señor, ven, ven Espíritu, ven, amado, ven, Señor. Te pedimos que tú vengas, y que tú vengas, Señor, de los cielos, porque te estamos esperando. Oh sí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por a quien has tomado como pueblo y lo has conducido por ese proceso, Señor, de transformación, de edificación y limpieza, para que hoy podamos decir: Señor, hoy podemos levantar nuestro rostro y decirte: Señor, oh Padre, Espíritu de Dios, ven y desciende, Señor, a este lugar, Señor, con todo tu poder, Señor, porque te estamos esperando. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. A ti sea toda la gloria. Aleluya. Amén, Señor. Que Dios esté contigo, que la bendición siempre esté contigo, que seas lleno de esa promesa que Dios te ha dado. Estamos saliendo del desierto, mis amados. Estamos saliendo ya del proceso, pero que salgamos con una condición: limpios, transformados, arrepentidos, porque ese es el proceso al cual el Señor nos ha llevado como iglesia y como amada. Que Dios les bendiga, que tengan un muy feliz día, que el Señor esté con ustedes. Amén y amén.